Qué bueno es el Señor. ¿Para cuántos Él es bueno? Cierto que nuestro Dios es tremendamente maravilloso. Aleluya al Señor Jesús. Él es extraordinario, Él es maravilloso. ¿Cuántos estamos demasiado contentos por lo que Dios está haciendo en medio nuestro? Nos alegramos, ¿cierto? Bueno, entonces leemos, hermano, Mateo capítulo 8, el verso 2. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lean ustedes, por favor. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este alimento que tú nos das. Oh Jesucristo, nuestra mente sea nutrida hoy con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese y tenga la bondad. Analicemos nuestro llamado, el llamado de Dios, para que pensemos en esto, lo analicemos, lo aterricemos una vez más en nuestra vida, los bautizados y aquel que fue llamado hoy a este primer culto, o al segundo, o al tercer culto. Porque lo de Dios, hermano, lo que Él ofrece, sus dádivas, nos enamora, nos atrae, nos da confianza y nos acerca, y debe ser así. Gracias a Dios por una cantidad de favores que Él nos ha brindado y nos vive dando. Pero Él en algún momento aterriza, hermano, el pensamiento de algunos que después de estar ahí en la multiplicación de los peces y los panes, se fueron por allá a algún lugar, y cuando llegó, muchos de los que habían comido pan estaban allá esperando. Los maestros, ¿de dónde estaban? Hace rato llegó. O bueno, ¿dónde estaba? Y el Señor les dice: ¿les gustó el pan que les di, sí o no? Algunos iban todavía saboreándose el pan que les dio. Me siguen porque les doy pan, y les di pan allá y pues, pero no porque vieron mis señales. O sea, su mirada, su sensatez allá lo del milagro fue muy superficial, porque allí sí debía aparecer una gratitud, y lógicamente la hazaña del milagro de Jesús nos debe conmover, y eso es especial. Pero el Señor lo que les estaba diciendo: miren más profundamente, que yo quiero causar algo en ustedes por siempre. Porque, hermano, yo no puedo mirar los milagros de Dios, y no quiere el Señor que lo miremos como aquel que sale, hermano, con una jaula. Algunos la usan, yo no sé de cuánto alguien lo haya hecho aquí, que va a cazar pajaritos, o van al monte a cazar monos, y van a cazar animales. Entonces organizan una jaula, y adentro allí meten un banano. Dice: al mono le gusta el banano, entonces le meten allá un banano. El azulejo, yo quiero cazar un azulejo, entonces miren a ver qué le gustan los azulejos, y de acuerdo a lo que el azulejo le guste, entonces le meten a la jaula y se alistan. Ya viene el azulejo, o viene el mono saltando y se metió a la jaula, y ellos estaban listos para bajarle la puerta. Y entonces el mono terminó contento de comer banano, pero cuando va a buscar la salida ya lo encerraron.
Lo mismo el pajarito, él se metió a comer y ya lo encerraron. Pero Dios no quiere, hermano, encerrarlo a usted por un milagro. Nosotros tenemos que estar más avanzados en eso, en él. Aunque, hermano, por eso voy a hablar de los llamados, el llamado circunstancial. El llamado circunstancial. Y que cada uno piense, los que llevamos un tiempo, cómo lo llamó Dios a usted. Porque si hablamos de testimonios, el uno cuenta, no, es que yo le dije al Señor que sanara a mi hijo y mi hija, y que se me lo sanaba, entonces yo creía en él, y que entonces él iba a seguir por siempre, hicieron un voto, un propósito de permanencia, y de esa forma llegaron. Y gracias a Dios por ese milagro que se hizo en su familiar. Otro dice, hermano, yo llegué en un tiempo de crisis económica. Gracias a esa crisis económica, alguien llegó. Pero todos esos casos hay que irlos revisando. No porque el milagro no sirva como llamado, y todo esto sí sirve. Pero esto hay que aprender a ponerle más atención. Porque si la persona se concentra en el milagro, cuando no haya milagro, entonces ¿qué va a hacer? Entonces nosotros sí tenemos que aterrizar esto. El Señor le dijo allí a aquellos, gracias si ustedes vinieron aquí porque les gustó el pan. Eso es verdad, pero ustedes poco conocimiento tienen. ¿Qué dice San Juan 6:26? Allí. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque ¿qué? ¿Y quién no conoce? ¿Quién le dice a Jesús que no? ¿Quién se atreve a decir, eso no es cierto? ¿Quién censura sus palabras? Si el Señor nos conoce por dentro y por fuera, conoce nuestra mente. O sea que ellos iban pensando, no decía, ay, queremos ir a ver a Jesús, sino que se imaginaban un pan y un pescado grandote. Digo, Señor, ya vienen a comer. Hermano, yo pienso en lo que fue el llamado de Jeremías. El llamado de Jeremías tuvo que haber sido muy profundo, porque Dios tiene su forma de enamorarlo a uno y de atraerlo hacia Él. Cada uno tiene su testimonio. Pero ¿qué le pasó a Jeremías? Porque él también tuvo su llamado, pero hay un momento donde para él todo es una dificultad. El pueblo no lo quiere, porque no hace sino dar noticias de juicios. Y él, hermano, está estresado y en algún momento dice, yo no voy a hablar más. Pero porque él dijo, había un fuego, había algo en mí y no pude sufrirlo, y luché con Dios y empezó como una lucha, y él siente que Dios le ganó, y lo de Dios es tan fuerte que dice, no pude sufrirlo. Ese fuego, eso que siento. ¿Usted cree que una persona detrás de un pan y detrás de un pescado, eso se le va a convertir en un fuego y que dice, me sedujiste? Ay, ¿quién sedujo aquí a alguien con un pan? ¿Alguien sedujo a su pareja con un pan? ¿Con un pescado, con una chocolate? Que la esposa le pregunte, mi amor, ¿qué le enamoró de mí? A ese café con leche que usted me dio. Eso sí, muy vacío, ¿cierto? O ella le diga a él, ¿qué me enamoró? ¿O con qué la enamoré? Es que usted me gastó un helado y todos los días pienso en ese helado.
Por eso me hace tanta falta por ese lado. Que dirá ese hombre, dirá, "Ay, qué mujer tan vacía". Y hay gente, hermano, no sé si la habrá conquistado el Señor con un milagro, o que estoy explicando que ese milagro tiene un valor, gracias a Dios. Miremos el llamado circunstancial. La circunstancia lo que trajo al leproso es a Cristo. Mateo, ¿qué leímos? 8:2. Hermano, yo creo que mientras estamos predicando, usted está pensando en su llamado. ¿Cómo fue y cómo lo está manejando? ¿Estamos de acuerdo? He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué trajo este leproso hacia Cristo? Una circunstancia tremenda. Aquí hay personas que están en la iglesia porque una circunstancia se vivía en su vida y los trajo aquí. Y algunos pueden haber venido hoy el primer día aquí y una circunstancia lo trajo y dicen: no, es que no quiero vivir, estoy asustado. Se me acabó el matrimonio, estoy en bancarrota y todo lo boté, me jugué la plata. Mi esposa no me quiere, mis hijos no me quieren. Y entonces dice: no, yo voy a buscar del Señor. Aquí yo he bautizado a algunos. Eso les bauticé uno. Y me dijo: no, pastor, me hago que me bautice, yo que más espero en la vida. He rodado, lleno de cicatrices, estoy cansado. ¿Qué más espero? Por favor, doctrínenme. Y miraba la pila bautismal como un pollo frito. Apenas miraba para allá: pastor, ¿cuándo es? Oiga, hermano, tan bonito que es trabajar. Cuando me fueron a mandar los niños para allá, el hermano Rogelio, que es tan juicioso, yo, ¿por qué dije: mándamelos para allá? Es para ir sembrando en ellos lo del bautismo. Y Dios me da ese gusto a lo que pensé aquí. Estábamos allá cuando llega uno de los niños que pasaron aquí. ¿Para qué llenaron eso de agua? Entonces los hermanos no le iban preguntando: ¿y esto para qué lo llenaron de agua? Yo sabía, hermano, que a veces hasta para bautizar se encarta uno, porque esa cantidad de niños, hermanos, se hacen ahí al pie, y yo es por allá alguien que me ayuda a correr los niños para ahí. Yo prefiero luchar y así medio incómodo bautizo, pero en lugar de tenerlos ahí. O sea, uno debe hacer un trabajo integral. Mire, hermano, todo lo que maneja un pastor, para que usted lo aprenda. Todo se maneja, todo eso está ahí. Y todo eso hace parte del trabajo. Entonces, si nosotros tenemos una iglesia que trabaje todos esos asuntos, esto tiene que crecer. ¿Sí o no? Todos estamos pendientes. Entonces, hermano, he aquí, dice este leproso, hermano, la situación no era fácil, así como la suya, pero manéjenlo desde ya. Este leproso, para los que no han oído esta historia, ser leproso, eso era una cabosa. Empezando que al que le descubrían lepra le hacían los exámenes, si se podía manejar, y trataban de manejar la lepra, y si no se podía manejar ya decretaban que tiene que ir. Entonces ya llamaban al sacerdote. Bueno, a este ya le hicieron todos los exámenes, y el sacerdote se ponía una bata fúnebre. Este pueblo estaba pendiente, y a ese lo despachaban, hermano, del todo. Ahí estaba la familia, le decían: llore lo mío, porque ni ellos pueden volver acá ni usted allá. Y usted, hágame el favor, además de que le hacían ahí prácticamente una ceremonia fúnebre sin morirse, le decían: ojo de aparecerse por acá. Y cuando una persona vaya por ahí cerca, donde usted esté por allá, aunque lo echaban afuera, por allá, si alguno sano ve que va por ahí cerca donde usted está, usted tiene que gritar: no se acerque, que soy inmundo. Y ellos tenían que proclamar eso. Entonces el leproso está en esa situación, Sí, aleluya. Pero allá está Jesús. Aleluya. Y él dice: pues a mí ya me echaron,
Le pasa como los otros leprosos. Hay una Biblia habla de otros 4 leprosos que se acuerdan que los sirios estaban allá y en fin, ni el pueblo se acercaba. Ellos dijeron, pues aquí tampoco nos vamos a morir. ¿Se acuerdan que se arriesgaron y se fueron? Y el Señor se había sacado corriendo todo ese ejército de sirios y se habían ido. Y ellos dijeron, uy, ¿qué es esto? No había sino comida. Y ellos fueron y dieron la noticia al pueblo, vaya que ya los sirios se fueron. Entonces, hay muchas personas, yo soy uno de esos, de que llegué al Señor y no en los mejores momentos. Otros como que vienen más enredados que uno, no en un pecado visible. Hay unos que están peor que uno. ¿Por qué razón? Porque muchos no los pueden señalar de borrachos, ni adúlteros, ni fornicarios, pero pueden tener unas peores: incrédulos a morir, necios a morir. Y de pronto, porque tienen carro y tienen muchas cosas, se volvió el Dios de ellos. Esa gente así puede estar peor que el que llegó en unas condiciones terribles, herido por el pecado. Bueno, lo cierto es que este leproso dijo, pues yo aquí ya qué voy a hacer, y no se podía acercar al pueblo, pero era tanta la necesidad de él que apareció, hermano, y llegó y se postró, se tiró a los pies de Jesús. Y dice aquí, y ante él, y le digo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Comparemos esto, hermano, con otros leprosos que habla la Biblia de cuando el Señor sanó a otros 10 leprosos que se pararon de lejos, 10 leprosos. Y dice que todos le dijeron, maestro, sánanos, ayúdenos. ¿Y el Señor cuántos sanó de esos 10? Excelente, buen punto. Sanó a los 10. ¿Y cuántos fueron afectados por el milagro? Aunque recibieron sanidad todos, solo uno le aprovechó el milagro. ¿Pero en qué le aprovechó? Hermano, no le aprovechó solamente que vino a dar gracias, no, hay algo más. Porque este vino, le aprovechó tanto que vino y se postró y adoró y agradeció al Señor. Pero mire, hermano, ¿por qué digo yo que gracias a Dios y alegres y recuerde ese milagro y que eso nos ayude para permanecer? Hermano, porque ¿qué pasó con los 9? Entonces mire que el milagro sí sirve, pero tienen que mirar hasta dónde, cómo se maneja eso. Porque el día que no haya milagro del que usted quiere, y que Dios lo sigue haciendo y es poderoso en todo, lo hace. Amén. Gloria a Dios. Y lo está diciendo alguien que estuvo, hermano, al otro lado. Isabel Navarro estuvo al otro lado. Yo estuve al otro lado, prácticamente, hermano. Estaba con la maleta en la otra vida, pero Dios le plació y me trajo, hermano, y no me permitió que me muriera, y me tienen que predicar. Entonces, yo soy el que sabe. Entonces, hermano, mire que a estos 9 ni siquiera el milagro los atrajo. Ni siquiera el milagro de haber sido sanos por la palabra, porque para el Señor fue muy sencillo. Vayan y muéstrense a los sacerdotes, o sea, los que hacían el examen de la lepra. Vayan, preséntense. Y ellos arrancaron y se fueron, de pronto salieron con la lepra encima. Y mientras hicieron así, miraron el que les había dicho eso. Cuando se miran, la piel está como la de unos bebés. ¡Ay! Pero ni eso, hermano, los aterrizó de buscar al Señor y agradecerle y permanecer. No, eso de ellos no se sabe nada. Que el Señor se dijo, ¿y dónde están los 9? Eso es para comerlo y hacerle teología.
¿dónde están los otros 9? Aleluya. Muy bien por el hermano que testifica. Hermano, a mí me van a amputar el pie. Y oraron por mí, me sané y ahí está con su pie. Pero ojalá algún día aterrice eso de tal manera que él no sigue ese milagro y el recuerdo suyo no sea ese milagro, sino que él pueda amar a Dios. A su nombre la gloria. Yo tengo aquí unos textos que también es bueno tenerlos en cuenta a la hora de hacer este análisis. Y es en esto del llamado circunstancial, en la forma que alguien haya llegado, que nunca olvide que nosotros no merecíamos nada. Porque inclusive a mi hermano, en la capacidad de hacer algo en la iglesia, el Señor me pegó un coscorrón. Que cuando me bauticé y dirigí el primer culto, todo, lógicamente, gracias a Dios por los que me dijeron las palabras, me animaron mucho. Pero en el momento yo pensé, dije, claro, esto es lo que necesitaban aquí. Un buen director, porque yo sí sé hablar. Me fue tan bien, hermano, yo saludé con toda una altura, hermano, yo que se me cagó a hermano. Y yo dije, bueno, amigos del sector, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y hermano, qué discurso, hermano. Y yo pensé, dije, ole, está bueno. Pero el Señor me pegó un coscorrón y me enseñó y me dijo, ojo, que no es por usted. Entonces, puede haber personas que, como repartieron un kilo de arroz en diciembre y repartieron una lechona en el barrio, ¿qué más repartieron? Ahí repartieron una libra de mantequilla y un kilo de frijol. O un tamal tolimense le dieron a alguien. Entonces creen que eso los tiene aquí. Claro, pero es que me tiene aquí, es más, pero es que me invitan, pero me tienen aquí. Y pero es que se alegran cuando yo entro por la puerta. Claro, mueven el carro en que yo vengo. Y como yo manejo y por ahí reparto algunas dádivas, como decía alguien, vaya y no le mando a misa. Palabras que no debe decir aquí, pero debe ser bien. Eso queda grabado. A ver, denle un aplauso a Cristo. Entonces, este texto de Efesios capítulo 2:8 nos recuerda, para ponerle cuidado, miren que el Señor, hermano, Él es mero amor. ¿Qué dice ahí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la parte que nosotros aportamos, el creer. Amén. Y esto no de vosotros, pues es que vamos a lo inmerecido. Lucas 16:9. ¿Qué dice Lucas 16:9? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas cosas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Estas. ¿Cuántos somos ricos? Amén. ¿Somos ricos? Siendo pobres, el Señor nos hizo ricos. El Evangelio es una riqueza. No teníamos nada, pero lo más terrible era que, hermano, no había sino mera condenación y no había nada que hacer. Entonces el Señor, en su gracia, nos hizo salvos. Hoy disfrutamos de salvación y recuerde, ninguno merecíamos nada.
Pero el Señor nos conquistó y nos enamoró. Aleluya. Por lo que Él es. Que eso es lo que el Señor le decía allá a los que les dio pan. ¿Qué es lo que me pone a pensar, hermano, en Jeremías? Ahí estaban en sus lamentaciones, en lo que él vive, su situación. Yo no quiero predicar más, pero si usted se pone a analizar, él no estaba ahí diciendo es que no hay pan, es que no he visto el milagro. Él está enfrentando ante lo contrario. Pero él dice es que fui seducido. Hay momentos, hermano, donde incluso a veces nos trata uno de no acordarse del milagro, o supera el amor de Dios, el favor de Dios, la belleza de Dios que tenemos, supera tanto, que hermano, en el momento uno no que sea ingrato, olvidó el milagro, ni el favor de Dios, sino que uno lo ama por encima de eso. Amén. Primera de Corintios 13, ¿qué dice? A su nombre la gloria. 13 por allí, 13. A ver, 18. A ver, 13. Voy a leerlo allí. Primera de Corintios 13. Por allí habla del amor. ¿Ah? 13:4. Leámoslo desde aquí, el 4 y el 5. El amor que es benigno. ¿Qué más? Yo les cité este texto a las parejas y aquí lo manejamos en el amor de Dios. Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Y qué más sigue del otro? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Este no es Dios? ¿Qué fue lo que el Señor le reclamó a Pedro después de que resucitó? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro respondía primero, sí, Señor. Y haciéndole un análisis a esto, recuerda, hermano, que ahí se hablaba de esas primeras respuestas que él habla de amar, se traducen como te quiero. Pero es que el Señor lo que reclama es porque algunos quieren, pero el pan, porque también traducido es eso, yo quiero todo para mí. El egoísta todo lo quiere para él. Señor, quiero el pan, quiero el pescado, quiero el milagro. Pero cuando la persona dice, yo amo a Dios, avanzó tanto, se fue tanto allá, que algunos en algún momento, hermano, así no vean tanto lo que han pedido, pero es que ama tanto a Dios que está por encima. Entonces los amigos que llegaron hoy acá, ustedes deben mirar qué ven en Dios que los conquistó. Porque nosotros tenemos en la iglesia, allá en los años tal, hay una hermana actual que está en la iglesia, ¿sí? Me dijo, pastor, la verdad, yo vine a la iglesia la primera vez porque me gustó el pastor. Yo no les voy a decir cuál pastor. Puede ser.
Digo, me pareció tan lindo ese culto. Y me enamoré de Cristo. Y me di cuenta que el pastor era casado. Y me quedé con Cristo. Amén. Acá hay una cantidad, San Marcos 16, 17, leamos para ilustrar a todos acá un poco más de esto, para que tenemos mucho amigo hoy en el culto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vean, muchas de las cosas que a mí me predicaron los evangelistas y de lo que he leído, muchas cosas, yo he sido favorecido por Dios. A mí el pastor que me fue a bautizar, en ese tiempo no se daba tanta doctrina. Ahora es que toca dar mucha doctrina y hacer mucha apología, porque eso hay sectas por todos lados. Entonces la gente hay que prepararla y doctrinarla bien para que permanezca. Pero en ese tiempo poco le decían a uno. El pastor, recuerdo que me dijo, hermano Isaac, se le van a abrir muchas puertas. Yo le dije, sí, me dijo, sí señor, ¿ya está listo para el bautismo? Le dije, sí señor, y entonces yo me metí a la pila y lo único que recuerdo del pastor que me dijo que se me iban a abrir muchas puertas. Y verdad que se me han abierto muchas puertas de la bendición del Señor. Y muchas señales. He sido sano. He puesto las manos sobre alguien y también se ha sanado. Llegaron las lenguas. O sea, todo esto se ha cumplido en mí. Pero yo le voy a decir, todo eso sí me sirve y lógicamente me ha afianzado en Dios. Pero yo siempre pienso es en el Dios de los milagros. Es que Él es el que nos enamora, es Él. A su nombre la gloria. ¿Cuál es el fuerte suyo para usted permanecer en Cristo? Él. El Señor le decía a Pedro, ¿me amas? Hasta que él tuvo que decir, Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor reclama, dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Hermano, ¿quién ha sido capturado por un milagro? Después de lo que estoy predicando, ojo aquí. Levanten las manos los que se sienten capturados por un milagro. Amén. Bueno, hay uno por ahí. ¿Quién se siente encerrado en el Evangelio por un milagro? Ojo los que están diciendo amén. Porque a mí no me tiene encerrado el milagro acá. Porque no a usted le está pasando lo de pajarito, eso que yo le decía. Lo del mono ese que lo encerraron y el Evangelio no es una jaula. Que por ahí mencionó el hermano que me gusta, que le puso atención a un tema que yo oí aquí. El Señor es el único que nos conquistó y dejó la puerta abierta. Y en algún momento cuando ya hizo el trabajo, porque hermano, Pedro dijo lo siguiente. Él respondió y dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes? Pero si usted profundiza en ese texto hay que ponerle cuidado, porque Pedro sabe por qué lo dijo y el Señor por qué permitió que se escribió y él lo manejó bien. Pero puede ser alguien, hermano, que, bueno, él dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, lo hizo bien porque le puso la mira en la vida eterna. Pero alguien en algún momento puede sentirse encerrado y decir, Señor, es que solo tú sanas. Él es sanidad. Pero usted no permanece en el Evangelio o en Dios y lo ama
simplemente su permanencia es porque Él sana. Porque yo les quiero comentar, estos días me visitó a alguien, no sé si estará perseverando, pero él se alejó y bravo. Yo fui, lo visité y estaba amargado. Digo, yo para no vuelvo, porque le rogué al Señor que me sanara a mi niño y no me lo sanó y se murió. Y él dijo, yo para no vuelvo. Entonces, ese estaba bien embolatado. Es que yo no sigo al Señor por lo que Él me da. Y a veces los evangelistas, el evangelista comete un error, que no le enseñamos a la gente a amar a Jesús, a amar al Dios de los milagros, sino, hermano, que es a toda hora mostrando milagros para que la gente siga. Mientras que si le enseñamos a la gente a amar a Dios, la gente aprende a amar a Dios y ahí vienen los milagros, le siguen. Porque recuerde que el orden es, Cristo viene aquí adelante, ¿quién sigue? ¿O primero va el milagro? ¿Usted cuando va a evangelizar presenta primero el milagro? Hermano, eso es lo que hay por ahí. Hay una cantidad de gente que presenta el milagro y la gente quiere ver milagros y andan detrás de los milagros, pero a Cristo no lo presentan. Pero nosotros debemos saber que el orden es: aquí va Cristo y aquí podemos ubicar la persona y el milagro ¿dónde viene? Así el milagro no se ve aunque está. El Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Denle aplauso a Cristo fuerte. Bueno, entonces resulta, hermano, que ya para ir terminando, en el llamado circunstancial, la persona que llegó en una dificultad como la que llegó el leproso, sea la suya, y usted siente que Dios se la solucionó acá, tiene que ponerle cuidado a esa forma, porque el llamado circunstancial es bíblico. Porque de esa forma usted llegó y... Pero el problema es que si no lo sabe manejar, cuando se le solucione todo, corre el riesgo de irse. Porque ya lo tiene todo. Dice Deuteronomio capítulo 8, el verso 7. Deuteronomio capítulo 8 y el verso 7, vea lo que dice. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. ¿Qué más? Tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Qué sigue diciendo? Tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, ¿y qué más? ¿A cuánto el Señor nos ha dado bien? Y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que ha dado. Siga. Vea, es que este es el problema. Cuídate de no olvidarte. Es que hay gente que llegó en una crisis, hermano, llegó, vea, que no sabía ni para dónde iba y ya se le iba a acabar la pared. Sí, amén. Acabado, unos enredados en la droga, en fin, destruidos. Y entonces el Señor dice: cuídate de no olvidarte. Entonces en ese llamado hay que estar pendiente, porque el Señor le soluciona, pero después se olvida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué es más fácil para una persona dejar el evangelio? ¿Una situación difícil o una situación de abundancia? ¿Qué creen ustedes? De abundancia. A mí me ha tocado, hermano,
orar por personas porque estaban en crisis, estaban sin trabajo, y oramos por ellos para que Dios les diera trabajo, y Dios les dio, y hoy no están en la escuela dominical. No están. No porque se hayan descarriado, sino que el trabajo no les da tiempo, los absorbió. A mí alguien me dijo: pastor, venga, yo estoy en una crisis, no tengo comida, y ore por mí que el Señor me dé empleo. Y yo le dije: Señor, y oré con tanta gana, hermano, que casi que solté la oración y le sonó el teléfono. Lo llamé porque no volvió y dijo: hermano, estoy hasta aquí de trabajo, hermano, lo siento que me tengo que colgarle porque tengo mucho trabajo, me está incomodando, hermano. Casi me arrodillo a decirle: Señor, déjelo como está ahora. Si usted fuera el pastor, usted hubiera hecho esa oración, dígame la verdad. Pero una y le provoca. Me vi tentado. No lo quise hacer. Me trasladaron y yo no sé qué pasó, que ella le quedó con el otro pastor. Entonces, mis amados, a prestarle atención su llamado, ¿cómo fue? Del testimonio. Pero mire usted a quién está siguiendo. Que si tuviéramos, hermano, aquí a Jeremías, que nos comentara: a ver, usted por qué dice que qué fue lo que lo sedujo de Dios. Termino eso, hermano, con la palabra barata de un esposo. Mi amor, ese café con leche que usted me brindaba cuando iba allá fue la que me enamoró. Otro dijo, que lo escucharon: es que a mí lo que me enamoró, yo recuerdo esa esquina cuando usted me brindó ese pedazo de salchichón con gaseosa. Que eso fue lo que lo sedujo. Si está seducido, pues está descontento porque, como voy a decirlo ordinariamente, como dijo alguien, no, pero les llenaron el vientre, otros dicen en la barriga, le llenaron el vientre. Cierto que aquí nadie ha seducido a alguien por la comida. Hermanos, a mí lo que me ha seducido en esta central, el arroz con leche que me va allá. Entonces sedujo el arroz con leche. Yo no creo en la doctrina del arroz con leche. A nosotros nos sedujo fue el amor de Él, que cambió nuestra vida, por dentro y por fuera. Tenga la bondad de estar en pie. ¿Me hice entender con el mensaje hoy? Bueno, a las personas, todo el que haya entendido el Evangelio, yo quisiera orar por alguien que diga: yo quiero ser un seguidor del Evangelio, amar a Dios, aceptar el Evangelio por lo que Él es, y soy consciente de que ahí detrás vienen los favores. Ve, aquí vienen ellos, qué bueno. Dios la bendiga.